voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos ya vía telefónica la presencia del diputado local de Coahuila por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Gurza Haidar, y con él conversamos sobre los argumentos que fundamentan la iniciativa de reforma al Código Penal para castigar a los funcionarios que revelen información reservada. Luis, gracias por estar con nosotros y gracias por comentarnos cuál es el espíritu de esta iniciativa, para qué y por qué, y ya prácticamente al terminar el sexenio. Hola Marcela, muy buenos días Juan, buenos días a todos tus radioescuchas, y comentarte que tras la pregunta que planteaban el día de ayer sobre este tema del castigo a funcionarios, comentarte que en la lectura del preámbulo encontraremos que desde el año 2011 se celebró un pacto por Coahuila, y tras este pacto se instituyó una comisión redactora para el nuevo Código Penal. Así lo encontraremos en el preámbulo de la iniciativa, que es una iniciativa que en su exposición de motivos está integrada por más de 1,000 hojas que constituyen más de cerca de 500 artículos, de los cuales en este sentido están enfocados un artículo. En ese tenor, Marcela, dentro de este artículo es importante que los radioescuchas sepan que es un artículo que ya viene y tiene vigencia en el Código actual, no es un artículo nuevo al respecto. Es decir, que en el Código Penal actual, su artículo 205 y 206 consideran ya las sanciones que en el artículo 453 del nuevo Código Penal se establecen a este tipo de delitos. Uh-huh. ¿Y qué comprenden este tipo de delitos, Marcela? ¿Y por qué es importante que esté regulado como lo está regulado también en el Código Penal Federal, no nada más en el Código Penal Estatal? Porque te pongo ejemplos, por ejemplo, en materia de seguridad, un funcionario que pudiera filtrar los planos de un penal. O te pongo un ejemplo en materia de financiera, un funcionario que pudiera filtrar las claves de acceso o de códigos bancarios de las cuentas del Estado, o bien un funcionario en recaudación que pudiera filtrar y hacer públicas las visitas de auditoría previas a su celebración. O otra más, Marcela, un funcionario en adquisiciones que diera a conocer los presupuestos base a algún proveedor que estuviera participando. En estos casos es cuando aplican este tipo de sanciones que establece el Código Penal y que ya en la actualidad están vigentes. Por eso, si buscamos en esas 1,000 hojas que contiene la exposición de motivos, a este respecto no vamos a encontrar toda vez que ya está vigente actualmente, Marcela. Uh-huh. Oye, Luis, entonces, por ejemplo, cuando se han conocido casos de corrupción o la cuestión esta de las empresas fantasma, que alguien desde dentro de la función pública pues filtró ciertos documentos y nos hizo ver que había una situación irregular, ¿eso también es punible? ¿Eso también es castigable? No, Marcela, esos casos no son castigables porque la información que se dio a conocer es información no reservada, es información del dominio público. Entonces, bien, la ley prevé que son para casos de uso de información reservada. Es así como viene plasmado en su redacción: aprovechamiento ilegal de información reservada. Y la información reservada pues se contempla en la Ley de Acceso a la Información cuáles son las que son reservadas, y el caso que me expones, Marcela, no tiene este carácter. ¿Y cuál es? ¿Cuál sería, Luis, esta información reservada? ¿Cómo? ¿Cuál sería esta información reservada? Las que te estoy diciendo como ahorita, Juan, por ejemplo, temas que tienen que ver con la seguridad, procesos que se están llevando a cabo. Imagínate que se está llevando a cabo la detención de una persona y se filtra esta información, lo que imposibilita su detención porque se filtró que había órdenes de aprehensión ya giradas.
la información que se va a celebrar una auditoría y se le avisa con anticipación al contribuyente que se va a llevar a tal o cabo tal fin, o bien lo que te comentaba de las bases de licitación, Juan, que son información reservada toda vez que está en proceso una licitación y no se puede dar a conocer. Ajá. Entonces, el caso que tú me planteas de las empresas son facturas que ya son del dominio público y que para tales efectos la ley de acceso a la información no la considera como información reservada. Entonces, ¿por qué se reservó información de la deuda de Coahuila hasta el año 2019? Información de la deuda del año 2019 no tiene el carácter de información reservada bajo la ley de acceso a la información, sino es que se constituyan en algunos conceptos que pudieran ser fideicomisos, Juan. Sin embargo, el anterior secretario de Finanzas comentó que esa información estaba reservada hasta el año 2019. No conozco yo esta declaración, Juan. Uh-huh. Déjame preguntarte algo, Luis. ¿No se hace necesario desglosar de mejor manera y acotar qué información es o no es reservada ante una iniciativa de esta naturaleza? Sí, claro, Marcela, y así lo contempla la nueva ley de acceso a la información. Es claro en ese respecto la ley, incluso las causales para reservar información en esta legislatura se han venido disminuyendo en ese tenor, Marcela, nada más que nos tendríamos que remontar al análisis de otro instrumento jurídico que no es el Código Penal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque luego hay una percepción, Luis, que luego la información se reserva y queda la reserva a criterio o a conveniencia del gobierno. En efecto, Marcela, pero no es así el caso de la ley de Coahuila, y es importante que tengamos todos los elementos y a veces el cómo se genere la información genera una percepción en la ciudadanía, y te pongo el caso concreto. Ahorita tú misma me preguntabas que por qué hacer una reforma al Código Penal en este respecto al término de la iniciativa, y por lo que veo pues no se tenía la relación que este delito ya está vigente en el Código Penal actual, que no es nada nuevo al respecto, y que en este tenor se viene nada más reclasificando desde el 2011 y a través de una comisión interinstitucional que tuvo como fin en el Pacto por Coahuila hacer la redacción de un nuevo Código Penal, como también se hizo en un nuevo Código para la Familia. Uh-huh. Entonces, en términos muy prácticos, llanos, Luis, para que todos podamos entender, sobre todo quienes no somos avesados en las materias legales, ¿esto ya estaba contemplado como delito? No estaba, está. Está actualmente como delito y, como te lo digo, está en el artículo 205 y 206. ¿Desde cuándo está así? La verdad no tengo el dato desde hace cuánto está así. No viene la referencia en estos artículos en particular. Hay artículos anteriores que tuvieron reformas recientes, y esas reformas, ese parchadero que ha venido teniendo el Código Penal, donde un artículo bis del bis han hecho un artículo, un Código Penal complicado en su aplicación y lectura e interpretación de la misma, lo que hace que venga este nuevo Código Penal. Y este nuevo Código Penal tiene más de 25 razones de ser que las vamos a encontrar en la lectura de su prólogo. Y si ya estaba, Luis, ¿se conoce algún caso que haya sido ya objeto de revisión legal por violentarlo, el artículo? No tengo yo conocimiento de un caso. Sería la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía quien te pudiera dar respuesta a esta pregunta, Marcela. Bien. Víctor Alducin tiene una pregunta para ti, Luis. Dice, ¿por qué no consultan con sus representados antes de emitir un voto a favor o en contra de una iniciativa? Sí lo hacemos en ese tenor. Sin embargo, en ocasiones hacemos uso de la facultad constitucional que los electores le transmiten a través del voto
a sus representantes legisladores. Bien, pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tu punto de vista en relación a esta decisión. Gracias a ti, Marcela, por el espacio que me das y el poder aclarar que no es una disposición nueva, que no es una ocurrencia, que es algo que está vigente, es sancionado en la actualidad y seguirá siendo sancionado en la posterioridad. Ajá, te podemos pedir que cuando se defina así a detalle cuándo va a hacer una filtración o cuándo va a ser considerada una filtración o no, ¿nos lo puedas compartir? Sí, claro que sí, con todo gusto, Marcela. Bien, gracias.